Bueno, si estamos comprendiendo bien, usted tiene tres preguntas. Uno, sobre el financiamiento británico. Dos, sobre la participación de los criollos como grupo único o protagónico según usted. Y tres, sobre la simbología frente a la realidad. Detengámonos acá para que nos conteste el profesor, por favor. Yo quisiera hacer un agregado. Pero quizás después, ¿no? Porque hay otra persona y tenemos poco tiempo. Con mucho gusto. Adelante, Antonio Zapata. Yo más bien pienso que lo práctico es recoger varias preguntas, mejor, para luego hacer una respuesta integral a diversas inquietudes. Entonces, hagamos así. Hay una pregunta por acá. Sí, buenas noches y muy agradecido. Mi pregunta es concreta sobre cómo es que también la independencia influyó en la demarcación territorial del país, porque también ahí se empezaron a generar las disposiciones político-administrativas y que prácticamente es la que actualmente recogemos. Y cómo es que esto también recoge algo de la administración inca y, bueno, prehispánica también, ¿no? Quiero felicitar al doctor Zapata por su exposición brillante y clara. Quisiera comentar tres afirmaciones suyas. Si la Serna abandona Lima, no es más bien por la estrategia que San Martín siguió, obligándolo precisamente a abandonar. Hay un juego ahí de estrategias, ¿no? San Martín está ya un año en el norte, está en el Surquijo. Bueno, ese es lo primero. Lo segundo, me parece que el desempeño de Morales Duárez y de Bajica, ¿no?, fue simbólico. No me parece que haya sido que haya tenido un peso fundamental para el desempeño político, ¿no?, de los propios cortes y el efecto que tuvo en el virreinato peruano. Y luego, Linavica señaló que solo fue guerrillero realista. Creo que más bien fue un entusiasta, líder patriota, al final muy vinculado a Rivagüero. Y Álvarez de Arenales, cuando está en la Sierra Central, Huamanga, Cerro de Pasto, etc., en las batallas de Junín y de Ayacucho, precisamente. Muy bien, gracias. Acá hay delante algunas preguntas más. El señor había levantado la mano y luego... Gracias. Breve nomás. Si se podría calcular la proporción de los sacerdotes españoles que adhieren a la independencia y aquellos que regresan a la península. Y esa adherencia supone la firma de algún documento o algo así. Eso es. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo participa la población negra en el... Buenas noches, doctor Zapata. Permítame felicitarlo por su conferencia. En realidad, la pregunta que yo quería plantear es la siguiente. Usted en un principio mencionó que el 28 de julio fue instituido por Agustín Navarro, ¿verdad? Me parece, como celebración de la independencia. Yo quería preguntar lo siguiente, basado un poco por ahí. ¿Cuál es la actitud que menos en la historiografía? Esa fecha me parece, sería tal vez ser revisada como la fecha de la independencia 1. Segundo, y también esta es otra pregunta, ¿cómo ha tratado la historiografía oficial cómo ha tratado la historiografía oficial a la figura de Simón Bolívar? Personalmente, me parece que aquí en Perú de algún modo se minimiza
había una última, dos preguntas más solicitadas, ahí terminamos. Por favor. Buenas noches, doctor Zapata. Una pregunta sencilla. ¿Cuál es el papel que cumple el incipiente periodismo peruano de la época en la difusión de las ideas liberales que vienen de la Corte de Cádiz y otras ideas que favorecen justamente las ideas independentistas? Y terminamos. A ver, una última. Buenas noches. Buenas noches, doctor Antonio Zapata. Felicitaciones por el puesto. Pero acá hay algo que no se está tratando, tal vez, y son los silenciamientos que se están viendo en los discursos que el editor ha mostrado. Justamente estamos tratando de criticar, tal vez, por qué la historiografía oficial o el oficialismo ha tratado de imponernos el 28 de julio como un día simbólico de nuestra independencia, o que nosotros la debemos proclamar. Eso, en gran medida, como futuro educador, tal vez nos hace ver que cuando los niños van a los colegios entran con esa idea distorsionada de tal vez de la imagen de Lepiani, o la imagen misma que se puede observar aquí en el gráfico que mostraron como para el evento, ¿verdad? San Martín sobre un caballo, y es la misma imagen que se repite, San Martín proclamando nuestra independencia. Entonces, las imágenes juegan un papel muy importante en la formación, tal vez, de los discursos que los alumnos puedan llevar a los colegios y que ellos conciben, y es ahí, tal vez, una de nuestras concepciones de qué tenemos como independencia. Ese sería un. También, dentro de las homogeneidades discursivas que tal vez ha emitido el doctor, definiendo tal vez nuestra independencia con San Martín y Bolívar, si bien cuando llegan acá, y lo más importante en aquella época, pues no había ejércitos propiamente profesionales, es el suministro que le dan las poblaciones indígenas o las otras poblaciones campesinas que pudo ver. Entonces, de ejércitos profesionales ya hablamos desde Pierre. Entonces, lo más importante, lo que definió nuestra independencia, no fue tal vez los ejércitos de Bolívar o de San Martín, como lo prorroga muy bien Heraclio Bonilla, sino que de dónde comían los soldados. Incluso el ejército realista se va al centro del Perú, porque ahí está Mandaro, o sea, ahí está. Entonces la pregunta sería, ¿en realidad ganaron los generales, San Martín, Bolívar, o en realidad fueron algo negociado con los alcaldes, los campesinos, en verdad, los que les suministraban? En las iglesias quedó los registros de cuánto se daba, cuánto de tal día San Martín a sus ejércitos, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que parar acá. El tiempo nos ha excedido y hay una última pregunta. Muchas gracias. No, concreto nada más. Primero, darle las gracias al doctor Zapata por su exposición. Solamente era con respecto a las batallas de Junín y Ayacucho, la participación del ejército de la tropa patriota, que mayormente, como usted dijo, fue conformada por tropas extranjeras, colombianos, venezolanos, chilenos. Esas tropas tuvieron la intención verdaderamente de participar de una forma, por decirle, sin tener ningún interés económico, o de por medio estas tropas estaban de alguna forma fueron contratadas específicamente para poder combatir. Ya. La independencia es un hecho político, ¿no? La independencia no es un hecho económico. En el siglo XIX, como todos sabemos también, Gran Bretaña tuvo el liderazgo económico en el mundo entero,
y el fin del siglo XIX, la apertura del siglo XX es la llegada del capital norteamericano, en el Perú la Cerro de Pasco, etcétera, y la International Petroleum Company, y luego viene el gran siglo de los Estados Unidos, el XX. Entonces, independencia es un hecho político, ¿no? La definición tiene que ver con la autonomía con respecto a centros de decisión que quedan fuera del país y la construcción de un Estado nacional, ¿no? Que es lo que nos deja la independencia. ¿Hay financiamiento de Inglaterra? Claro que lo hay, financiamiento de Inglaterra. No solamente financiamiento, sino hay préstamo, el primer préstamo que la deuda externa del Perú se inicia con un préstamo que financia San Martín con Gran Bretaña. La historia diplomática de Chile comienza por un TLC con Gran Bretaña. Entonces Gran Bretaña está detrás, presente, en el momento que nacen todas las repúblicas latinoamericanas, por supuesto. La demarcación territorial de la joven República Peruana yo no la haría obedecer a la era prehispánica, sino a la época de los españoles. En realidad hay una notable continuidad entre los departamentos que nacen y las intendencias que desaparecen, ¿no? Las intendencias dan pie a los departamentos. La Serna abandona Lima. La Serna abandona Lima porque entiende que no puede defender Lima. Su gente está desertando, ha desertado el batallón Numancia, su escuadra está encerrada en el Callao, Cochrane domina los mares, al grado que incluso se mete a la rada y se roba barcos grandes, como la Esmeralda. Entonces, San Martín ha cercado a los españoles en Lima y el ejército del virrey se está descomponiendo porque Lima es un hervidero de chismes, porque hay muchos rumores, porque hay mucha gente que está a favor de la independencia, porque en cada cantina los invitan a los soldados realistas a cambiarse de bando y entonces necesita irse a la sierra para recomponer sus fuerzas, para alimentarla mejor, efectivamente, ¿no? Como se ha dicho luego, se alimenta el ejército del virrey en el Mantaro, y luego el virrey se establece en el Cusco. Tiene que ver con los dos, ¿no? Es una decisión del virrey estratégicamente bien pensada. Si se hubiera quedado en Lima, su ejército se hubiera descompuesto y hubiera perdido sin pelear. Yéndose a la sierra, duró 3 años más y hizo dura resistencia. Ese es el cálculo del virrey. Ahora, que llega a ese cálculo porque San Martín lo cerca, claro, porque San Martín lo cerca. Morales Duárez y Baquijano no tienen tanto peso relativo. Ok, no tienen tanto peso relativo, pero el peso relativo es el de los diputados latinoamericanos en su conjunto, dentro de los cuales los peruanos son un grupo y no son tan los dirigentes. Hay dirigentes mexicanos, hay dirigentes de lo que luego va a ser Colombia, Nueva Granada, que tienen más peso que Morales Duárez y Baquijano. Lo que es preciso entender es que hay una carta liberal latinoamericana en curso y que esa carta liberal latinoamericana, empatada con el Partido Liberal Español pero con autonomía relativa, es una carta reformista que apuesta por una reconciliación con España, con participación política en el gobierno español,